En esta ocasión vamos a trabajar lo que son las operaciones con raíces cuadradas, contenido 1.1 del programa ESMATE del Ministerio de Educación de El Salvador. Para ello tenemos en la parte derecha la criba de Eratóstenes que nos permite determinar cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. De color rojo podemos observar los números primos y de color verde podemos observar los números compuestos. Comencemos. El problema inicial nos dice, resuelve los siguientes ejercicios. Literal A, raíz de 6 por raíz de 10. Literal B, raíz de 8 entre raíz de 18. Literal C, raíz de 12 más raíz de 75. Y literal D, raíz de 18 menos raíz de 50. Comencemos entonces resolviendo el literal A. Para ello, vamos a introducir dentro de un solo radical ambos subradicandos, es decir, el 6 y el 10. Lo haremos de esta forma por la propiedad que nos dice que al tener dos radicales multiplicándose entre sí, esto va a ser igual a tener un solo radical con los subradicandos multiplicándose entre sí. Esta propiedad la vamos a utilizar únicamente cuando el índice sea el mismo. En este caso, el índice de los radicales es 2. Sabemos que en una raíz cuadrada no se coloca ese 2 porque está tácito, no se ve. Sin embargo, ahí está. Después de hacer este paso, multiplicamos el 6 por 10. 6 por 10 es 60. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Ese 60 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Y para ello utilizaremos la criba de Eratóstenes. Comenzaremos sacando mitad. Veremos si el número es divisible entre 2. Cuando nosotros decimos que le estamos sacando mitad a un número, estamos diciendo que ese número es divisible entre 2. Por lo tanto, vamos a trabajar esa parte. Decimos 60 es divisible entre 2. ¿Cómo sabemos que un número es divisible entre 2? Porque termina en 0 o en un número par. Es decir, termina en 2, 4, 6 u 8. Porque esos son los números pares. Nosotros vamos a identificar que un número tiene mitad, es decir, es divisible entre 2, cuando su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, 60 entre 2 es 30. Veamos si 30 también es divisible entre 2. Nos damos cuenta que sí, porque termina en 0. 30 entre 2 es 15. Ahora, 15 no es divisible entre 2 porque su último dígito es 5. Veamos entonces en la criba de Eratóstenes cuál es el siguiente número primo que podemos sacarle a 15. Nos damos cuenta que es el 3. Veamos si 15 es divisible entre 3. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de los dígitos que conforman ese número debe ser un múltiplo de 3. Veamos entonces, sumemos los dígitos de 15. 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto 15 es divisible entre 3. Y sabemos que 15 entre 3 es 5. Ahora bien, 5 no tiene tercera, es decir, 5 no es divisible entre 3. Vámonos nuevamente a la criba de Eratóstenes y veamos el siguiente número primo que podemos sacarle a 5. Nos damos cuenta que es 5. Por lo tanto, 5 entre 5 es 1. Y es de esta forma que hemos descompuesto en factores primos el número 60. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con esos números que hemos obtenido al descomponer el 60? Pues bien, vamos a agruparlos de 2 en 2 siempre y cuando sean números repetidos.
En este caso, vamos a agrupar el 2 con el 2. ¿Por qué lo estamos agrupando de 2 en 2? Porque tenemos una raíz cuadrada. Si tuviéramos una raíz cúbica, entonces agruparíamos de 3 en 3 los números que están repetidos. Por lo tanto, decimos que 60 descompuesto en sus factores primos es como tener 2 al cuadrado por 3 por 5. Observen que la raíz llega hasta el último número. Esto es importante hacerlo, porque si hubiésemos llegado, por ejemplo, la raíz hasta acá, estamos diciendo que este 5 no va dentro de la raíz. Tengamos cuidado a la hora de trabajar estos ejercicios. Dice el paso, agrupamos los factores primos de 2 en 2, siempre y cuando sean los mismos números. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien, todos aquellos números que estén elevados al cuadrado salen de la raíz. ¿Por qué salen de la raíz? Porque este 2 se simplifica con este 2 que está acá. Y al simplificarse, entonces el 2, que es el subradicando, sale de la raíz. Dentro de la raíz, entonces, solo me queda el 3 y el 5, siempre multiplicándose. Así. El último paso a hacer es multiplicar el 3 por 5. Y 3 por 5 es 15. Por lo tanto, al operar la raíz de 6 por la raíz de 10, obtenemos el resultado de 2 raíz de 15. Así como hemos resuelto el literal A del problema inicial.